Volvemos. Antonella, ¿estás por ahí? A ver cómo anda el micrófono ahora. Profe, le está escribiendo por ahí. Que No dice, te escucho, sigue... ¿no, Antonella? No. ¿Ustedes escuchan? Sí, profe. Va, escucho usted. No, digo, ¿la escuchan a Antonella? No. No, se le traba también. Ah. Bueno, Antonella, solo le respondí a la pregunta que usted había dicho. De si se bueno, gracias, Antonella. Está bien, me quedo más tranquilo entonces que no hay duda, sino que sí se había entendido. Perfecto. Sí, manejate así. Lo que pasa es tenerme paciencia, pues no miro mucho el chat. Bueno, estábamos hablando de derecho administrativo, ¿no es cierto? Y de cuáles eran las características o qué cuestiones le atañen a este derecho administrativo para reglar y llevar adelante la actividad que desarrolla el Estado. Y nos queda, miren, fíjense, una pregunta no va a ser concepto de derecho administrativo. Una pregunta puede ser respecto de esto: diferencie las formas en que el derecho administrativo regula la actividad de los distintos órganos del Estado. Por ejemplo, no sé si va a ocurrir esa. Y ustedes me dirán, regula toda la actividad administrativa, legislativa, jurisdiccional del Ejecutivo y regula la actividad administrativa de los otros dos órganos, es decir, del legislativo y del judicial o jurisdiccional. Bien, este derecho administrativo reconoce como todos los derechos fuentes, es decir, de dónde provienen. La principal fuente es la Constitución Nacional, como en todos los derechos que ustedes han visto, si ya cursaron o que vayan a ver. La principal fuente a la que debe ceñirse cualquier derecho, cualquier disposición, cualquier norma que se dicte, está la Constitución. O sea, si no se ciñe a ella, si contraría la Constitución, se podrá buscar y pedir la inconstitucionalidad de la ley, que ya sea a pedido de alguna parte, cualquiera la puede pedir, o por decisión propia de algún juez podrá dictarse esa inconstitucionalidad. Cualquier juez puede dictar la inconstitucionalidad de una ley. La Constitución es la base. Es la base incluso, fíjense que la Constitución es la que determina Alejandra Borda. Sí. ¿No sos la que estás con el micrófono abierto y música? No, lo estoy apagando, pero no sé. Bueno. Tenemos música, nos falta la barra y ya estamos completos. Le decía, la Constitución, fíjense que es el instrumento, la ley de leyes, ¿no es cierto? En nuestro caso, aunque se le llama así ley de leyes al presupuesto, pero en realidad es la ley máxima de la nación, la Constitución, que no deja, porque la Constitución no deja de ser una ley, y que toda la legislación que se dicte
tiene que estar de acuerdo o no contrariar los términos de la Constitución Nacional. Y ahí mismo, en esa Constitución, es donde se produce la división, o donde los constituyentes marcaron la división de los poderes, la división de las funciones, y cuáles son las funciones precisamente que le corresponde a cada uno de ellos, cómo, en el caso de corresponder, interfiere uno en otro, cómo se inmiscuye, digamos, o participa, controla al otro poder. Más fuentes, simplemente para que las tengan en cuenta, la ley. La ley es fuente de cualquier derecho también. El derecho administrativo tiene como fuente de derecho leyes. Entonces toman leyes, se crea una nueva ley en base a esa ley que se ha tomado como fuente. Los decretos ley, que no dejan de ser leyes. Hace un tiempo que los decretos ley, que eran aquellos que se dictaban durante los procesos militares y funcionaban como leyes, hace un tiempo grande que se había propuesto modificar todos esos decretos que se habían dictado en los distintos periodos de régimen, militar, ¿no es cierto? Y convertirlos en ley. Algunos anularlos, otros convertirlos en ley. El trabajo empezó, se creó una comisión, empezó el trabajo, pero era tanta la legislación, tanto los decretos ley que se habían dictado, que era imposible llegar a hacer una normalización y formar, dictar esas leyes, cada uno de esos decretos convertirlo en ley y dictarlo como tal en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, se declararon como decreto ley y se determinó que aquel que es decreto ley, sabemos cuál es el origen, sabemos de dónde proviene, pero que puede ser considerado en la misma escala que la ley, que una ley. Por lo tanto, van a haber todavía decretos ley, incluso los que vamos a estudiar nosotros, de procedimiento administrativo, es un decreto ley, decreto ley. Según las épocas, la legislación de esa época, vamos a ver que hay muchos de esas épocas, que hay muchos decretos leyes. Otras, los reglamentos. También los reglamentos forman parte de la fuente del derecho administrativo. Las instrucciones de servicio. Cuando se va a crear, cuando se va a dictar una norma que tenga que ver con el derecho administrativo, que modifique, que cree alguna una función del derecho administrativo que tenga que cumplir la administración, también se toman en cuenta estas instrucciones, también se tienen como fundamento, como base para la ley que se está creando, las instrucciones de servicio que se van brindando en toda la administración, en todo lo que es regido por el derecho administrativo, y que son precisamente modalidades que se van adoptando, soluciones que se van aplicando a casos cuya definición no es muy clara, y esas instrucciones que se dan es para ver cómo seguir, cómo actuar en casos específicos. También están las circulares, que sirven como forma de indicarle a los administrativos, a los empleados administrativos, a los funcionarios, qué cuestiones acontecen dentro de ese órgano y cómo tienen que seguir, darle instrucciones, darle órdenes a los funcionarios. También están la equidad. La equidad surge simplemente de hacer que lo que se está dictando no tenga avisos, de parcialidad, que sea ecuánime, que sea equitativo. También la costumbre, hechos reiterados,
durante un tiempo muy largo, no es hoy y mañana ya estamos con una costumbre porque algo se hizo de una determinada manera, sino que lleva su tiempo y lleva implícito el reconocimiento de aquellos que tienen que aplicarla o a los que se les va a aplicar, que esa costumbre, que esa situación resulta de carácter obligatorio, porque si no, no pasa de ser simplemente un hecho cotidiano, un hecho habitual, y no llega a ser una costumbre. Para que llegue a ser una costumbre, tiene que haber un reconocimiento, una sensación, una aceptación por parte de la comunidad de que tiene carácter obligatorio, de que tiene obligatoriedad. Si no, no es una costumbre, sino es simplemente un hábito. Y los hábitos no tienen, al no tener esa categoría, no merecen sanción, ¿sí? Tomar mate es un hábito que podemos llegar a tener. El no tomarlo... Profe, sí. eso puede ser, por ejemplo, cuando uno hace un remate, el tema de levantar la mano, que se lo toma como una costumbre. Exactamente. Exactamente. Hay mucha gestualidad que en distintos ámbitos se toma como eso. Eso no está legislado, ¿sí? Sino que está aceptado en el ámbito donde se realiza, que levantar la mano simplemente significa estar dando aquello o aumentando, Aceptando. claro, aceptando las condiciones que se están dando. Eso es, internamente tiene ese valor. Para el lugar donde se desarrolla, tiene ese valor. Y si alguien discute judicialmente la aceptación, el martillero, el rematador, dirá que fulanito levantó la mano dando el ok a la oferta, o es decir, ofertando, ¿cierto? Y eso será aceptado. Es decir, no se necesita que alguien diga, yo oferto la suma de, o yo pago lo que se está pidiendo, no. Y ninguna cosa escrita. Lo escrito viene después, que refuerza ese gesto, y que es donde quien compra, en el remate, quien ha ofrecido con el gesto de la mano arriba, firma y se compromete a pagar lo que ha establecido como oferta. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Gracias. Sí, profesor, entendí. La doctrina y la jurisprudencia, también como fuente. La doctrina es la opinión de los autores. Ustedes van a ver que esos que yo les recomendé, que les recomienda el programa, autores de determinadas materias, son, no porque hicieron un libro, yo si hago un libro no soy doctrinario. Yo si escribo un libro, soy un escritor de un libro de determinada materia, pero no soy un doctrinario. Para ser un doctrinario, yo tengo que tener una larga trayectoria, opinión propia, teorías sobre distintas cosas, discutir las teorías de otros, es decir, estar inmerso en la actividad del derecho para que se me pueda considerar un doctrinario. Doctrinarios son Casañe, era Marienkopf, es Diez, es Gordillo. Ellos sí constituyen o construyen doctrina con sus opiniones. La opinión de ellos, los doctrinarios, se considera doctrina. La doctrina no es obligatoria, no hay que tenerla en cuenta, pero aquel que está legislando, el legislador que está creando una ley para luego ser aprobada por la Cámara en pleno toda, está utilizando opiniones sobre lo que él quiere introducir en la legislación, opiniones de distintos doctrinarios. Seguramente va a incluir las que le convienen, las que están de acuerdo a lo que él plantea, pero también muchas veces el legislador incluye aquellas que están en contra y las enfrenta con la mayoría que tiene a favor, como para que se den cuenta los legisladores, el resto de sus compañeros de
Cámara, que hay opiniones en contra, pero que la mayoría opina como él, y por eso es procedente esa ley que se está intentando llevar adelante. Y por último, la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de fallos que sobre una misma cuestión producen los jueces. Y los jueces, cuando les toca decidir sobre, los jueces, o en este caso la administración, sobre un determinado caso, van produciendo fallos. Fallos que pueden ser disímiles, pueden ser diferentes, sobre la misma cosa, no la misma cosa en particular, sino sobre el mismo sentido de una cosa, sobre la misma cuestión, ¿no? Y pueden resultar diferentes. Y a lo largo del tiempo, los jueces van unificando esa forma de resolver ese caso puntual o ese caso que tienen en cartera, y eso se convierte en una jurisprudencia. Es decir, fallos de los jueces coincidentes en determinada materia. ¿Ustedes recuerdan? No recuerdan, no tienen por qué recordarlo. El caso de los menores, ¿con quién quedan en caso de separación de sus padres? Eso no existía como tal. Los jueces determinaron, a través de distintos fallos, que los menores, cuando tenían cierta edad, en principio era 5, después era 3, tenían que quedarse en custodia de la madre, con la guarda de la madre, ¿sí? Por una serie de consideraciones que se hacían respecto de qué era lo que necesitaba el menor en esos primeros años de vida. Posteriormente, si bien se sigue manteniendo ese criterio jurisprudencial que se fue imponiendo, también entró a jugar la posición del padre, que así como la madre es necesaria para los primeros años, para toda la vida de la criatura, de nosotros mismos, siempre la madre es necesaria, que el padre también conformaba eso que necesitaba el niño, la niña, como para desarrollarse en plenitud. Por lo tanto, empezaron con el tema de la guarda compartida o la tenencia compartida, el régimen de visita amplio, como para que el padre, ya que no tenía la tenencia, pudiera tener su tiempo para compartir con el hijo. Bueno, todo eso fue cambiando jurisprudencialmente. Los jueces, en sus fallos, iban determinando, teniendo en cuenta que no había ninguna disposición que contrariaran con eso que decidían, y que con eso brindaban una solución. Con esa solución que brindaban al caso particular, luego, para casos similares, se usaba la misma solución. Los distintos jueces tomaban esa solución y la usaban. ¿Sí? Hay algo que tenemos que ver, ustedes me interrumpen si algo no entienden. Hay algo que tenemos que tener en cuenta respecto del Estado y su forma de intervenir. El Estado podemos decir que es una persona jurídica, por llamarla de alguna manera, que tiene una personalidad. ¿Tiene personalidad el Estado? Sí, tiene personalidad. ¿Hay alguien que contraría esto? Bueno, hay lugares en el mundo donde se contraría todavía todo esto, ¿no? Se está en contra. Pero originariamente, más allá de las raíces que tuvo esta concepción de la personalidad del Estado, que fue en Roma, que fue la Roma que tuvo origen tanto de nuestro derecho, más allá de esa posición que tenían los romanistas, los romanos, estaba una posición alemana, germánica, en los años de medioevo, en la Edad Media, que concebía solamente al señor, aquel que tenía poder sobre su gente, al señor como detentador del poder, y
no como un órgano de la comunidad, no como un Estado en la comunidad. Y ustedes habrán visto en películas cómo un señor no de caballero, sino el señor porque era el amo de ellos, se convertía prácticamente en el amo. Hay una frase de uno de los Luises, no me acuerdo si es Luis XIV, no recuerdo ahora, que dice, cuando le plantean, pero el Estado, él contesta de una manera totalmente autoritaria y confiada de cómo era la situación en ese momento, el Estado, ¿qué? ¿Qué piensan que dijo? El Estado es él. Claro, él dijo, el Estado soy yo. Está bien que el Estado es él. El Estado soy yo. Con lo cual, nos estamos aproximando, o vemos que esa posición germánica, esa posición de los alemanes, que todavía no eran alemanes en ese momento, se iba convalidando entre todos aquellos reinos, todos aquellos lugares de poder, situaciones de poder que se desarrollaban en esa época. Pero el Estado fue evolucionando, el Estado actual del derecho público, la evolución del derecho público, ha sido prácticamente, no unánime, pero inmensamente mayoritaria, aceptar la personalidad estatal. El Estado ostenta, el Estado tiene una personalidad jurídica, que reconoce como base, como sustento, como sustrato, una personalidad preexistente, ¿sí? Producto de la realidad social. Es lo que no podemos explicar. ¿De dónde surge? De la constitución de un nuevo Estado. ¿De dónde surge ese poder que damos? Del momento en que nos constituimos como Estado. Pero fíjense, acá está diciendo, producto de una realidad social. El Estado constituye un sujeto de derecho que se apoya o se basa en una personalidad moral. Su personalidad es de carácter moral. Profe, disculpe. Sí, Hay unos compañeros que quieren ingresar. están castigadas por venir tarde, Jiménez y Mayra Luna. Después comuníquenle, nada, voy a hacer esta. Gracias por avisarme, ven, yo me distraigo con ustedes y ahí están entrando. Sí, ahora tuvo un problema con la computadora. ¿Quién? Un compañero. ¿Tuvo problema? Sí, tuvo problemas. Bueno. No, estoy hablando en broma, ya me van a conocer durante este periodo que cuando les digo estas cosas, si no se van a dar cuenta, si hablo en serio se van a dar cuenta también. Les decía que el reconocimiento de esa personalidad jurídica del Estado no impide la actuación indistinta en campos del derecho público y del derecho privado. El derecho privado es el civil, el comercial, el que todos conocemos, el que nosotros actuamos cotidianamente. Las doctrinas tradicionales distinguen en personalidad de derecho público y personalidad de derecho privado. Y hacen una marcada diferencia entre uno y otro, diciendo que uno no puede ingresar en la esfera, en la órbita del otro. Sin embargo, el Estado vemos que tiene una doble personalidad, me pregunto, o una personalidad repartida en dos ámbitos, como son el público y el privado. Bueno, la solución mayoritaria, la doctrina imperante, ahí le nombro la doctrina imperante es aquella que manifiesta que más allá de la actuación que pueda tener el Estado en los campos del derecho público y privado, es decir, en dos campos de derechos distintos
diferenciados, enormemente diferenciados, ¿sí? No tiene nada que ver el derecho público con el derecho privado, por todo lo que comprende, por todo lo que encierra. Más allá de esa actuación indistinta, no hay, y esto recuérdenlo, no hay una doble personalidad del Estado, sino que siempre debemos hablar de dos actividades de la personalidad única del Estado. Una personalidad actuando en el ámbito público, en la que vamos a tratar casi en su totalidad. Y una personalidad en el ámbito del derecho privado, cuando tiene que alquilar una propiedad para poner una oficina. El contrato de alquiler no se rige por el derecho administrativo. El Estado interviene ahí, o el organismo del Estado, como una persona de derecho privado, porque hace o celebra un contrato privado, un contrato que pertenece al derecho privado. Por lo tanto, a la pregunta de la existencia de una doble personalidad, si el Estado participa tanto de la actividad pública o de la actividad privada, son respuestas distintas que tienen que dar y tienen que diferenciarlas. Si a ustedes se les pregunta de una forma, tienen que contestar algo. Si se les pregunta de la otra, tienen que contestar una cosa distinta. Por ejemplo, si se les pregunta si tiene una doble personalidad, ustedes deberán contestar que no, que la personalidad del Estado es única. Después, si quieren, amplían esto que estamos diciendo. Ahora, si a ustedes se les pregunta el hecho de que intervenga dentro de la actividad pública y de la actividad privada, ¿significa que el Estado tiene una doble personalidad que le permite actuar en ambos campos? Ustedes tendrán que contestar que no, que más allá de esa doble participación o de esa participación en ambos campos del derecho, el público y el privado, la personalidad del Estado es única. Entonces, el Estado es persona, es una persona jurídica, y además tiene personalidad. Es una persona, tiene personalidad, y tiene personalidad única, que por ser Estado y por las necesidades propias que tiene un Estado para lograr su objetivo fundamental, que es el bien común, el bienestar general, le permite actuar en el doble carácter, pero su personalidad es única. ¿Se entiende esto? Porque de este tipo van a ser las consignas que yo les voy a dar en el examen. Es decir, yo no les voy a pedir de memoria una definición, sino lo que les voy a pedir es que ustedes determinen, me cuenten qué entendieron. Y qué entendieron significa poder discernir si el Estado tiene personalidad doble o una única personalidad, y esa única personalidad qué le permite y por qué lleva a esta discusión, que ya no es tal, por lo menos en la mayoría de los países, de esa que tenga una doble personalidad del Estado. Entonces, en eso ustedes tienen que fijar su atención para contestar acertadamente la pregunta, la consigna que se les presenta. Los principios fundamentales de este derecho administrativo, como para terminar este tema, son la legalidad, actúa conforme a la ley, la oficialidad, se actúa de oficio, se actúa sin necesidad de que el administrado pida el funcionamiento de la actividad administrativa para determinados casos.
Se actúa, tiene el principio discrecional. Discrecional, el Estado elige, el Estado dice qué atender y qué no atender. Y también la informalidad. Pero este principio, cuidado, que no le corresponde al Estado. Es un principio del derecho administrativo, no principio del Estado, ¿eh? Lo que estamos nombrando. Y este principio de la informalidad, ¿qué significa la informalidad? No tener que estar sometido a reglas específicas para presentar un escrito, para hacer una petición, para presentar un recurso, sino que tenga libertad, tenga la facilidad de hacerlo sin un listado de instrucciones para que eso tenga valor. Por ejemplo, en la justicia tenemos que firmar, tenemos que hacerlo a máquina, tienen que tener ciertos márgenes, hacer a máquina o computadora, obviamente. Yo todavía me acuerdo de tipear a máquina, ¿no? Pero tiene que firmarse con tinta negra y ahora se agregó la posibilidad de azul. Excepcionalmente se permite la realización de un escrito y la presentación de un escrito en forma manuscrita, pero si no, hasta pueden rechazárselo, el escrito por presentarlo de esa manera. Eso es discrecional del juez que le toque. Pero ahí impera en el Poder Judicial, en la función judicial, en la justicia, en los juzgados, en los tribunales, impera lo que es no la informalidad, sino la formalidad extrema. Sin embargo, en el ámbito administrativo, dijimos que uno de los principios es la informalidad. Pero tenemos que saber que esta informalidad solamente se refiere al administrado y no a la administración. La administración debe ser estrictamente formal en todo lo que realice. Los expedientes deben estar foliados, es decir, numeradas las hojas, deben tener una cantidad de hojas establecidas, 200, y formar un nuevo expediente después. Es decir, para el Estado las obligaciones, notificaciones que deben hacerse, cómo deben hacerse, por qué medios deben hacerse, ¿sí? Para el Estado para la administración es estrictamente formal, mientras el derecho administrativo, la aplicación del derecho administrativo, la intervención en la administración, en cuestiones de la administración, para el administrado gozan de informalidad, ¿sí? Por eso, cualquiera de nosotros que tiene un problema con los impuestos, con el terreno de al lado en donde hay ratas, con el vecino que hace algo que no nos gusta, podemos ir y presentarnos en la municipalidad. Nos olvidamos, como ustedes se olvidan en el parcial, de traer una hoja o lapicera, sabiendo que el parcial es escrito. Bueno, podemos nosotros llevar una hoja, y si no tenemos hoja y no nos quiere dar la municipalidad porque están escasos de presupuesto, podemos agarrar un pedazo de papel cualquiera, aquel que usaba el almacenero para envolver, ¿no? Ese papel blanco, y hacer un escrito, manuscrito, de esa forma y en ese papel. El Estado no lo va a poder rechazar y va a tener que atenderlo como si fuera hecho con absolutas formalidades, como prescriben para otras ramas o para otros poderes del Estado. Con esto, simplemente con esto, ¿qué pregunta le voy a hacer cuando le pida formalidad? Por ejemplo, siempre elijo la formalidad. Pero no le voy a decir qué es la formalidad, sino para quién es aplicable la formalidad como principio del derecho administrativo. ¿Y qué significa? ¿Qué significa la formalidad? ¿Y a quién se le aplica? ¿Sí? Esa es otra pregunta, u otro tipo de pregunta, porque si no me van a decir que me está dictando todas las preguntas. No.
va a tener cambios. Alguna letra, alguna frase va a tener cambios. Ese es el tipo de pregunta. Por eso les digo, no estudien de memoria, sino que entiendan lo que están estudiando y saquen ustedes las conclusiones de lo que están estudiando y tomen lo fundamental. Cuando uno entiende qué es el derecho administrativo, sabe que es una rama del derecho público, punto, que entiende las cuestiones de todo tipo que realiza el Poder Ejecutivo. Mientras también regula aquellas cuestiones de carácter administrativo únicamente que realicen los otros dos poderes o funciones del Estado. Así hay que estudiarlo, entendiéndolo y sacando una conclusión corta, precisa, pero contundente. Que yo no pueda decirles, le faltó esto, le faltó aquello. ¿Por qué? Porque es contundente. Cuando volvamos, ya son 10:25 y 35 vamos a volver. Cuando volvamos vamos a ver la forma de actuación del Estado, concentración, desconcentración, distintas formas de actividad que tiene el Estado, cómo se organiza el Estado, qué se trata esto de la jerarquía, fundamental en una estructura administrativa, la estructura administrativa del Estado, qué es la competencia, qué es la delegación y qué es la avocación, que es fundamental también entender de qué se trata, entender dónde se puede dar y entender qué cosas comprende cada una de ellas. Entonces, vamos a ver la delegación y la vocación, cuáles son sus diferencias, y vamos a tratar de ser precisos para que ustedes complementen en casa. Tienen ahora un montón de días que va a llover, dice, así que no van a poder salir a ningún lado. Se ponen a divertirse, a pasar lindos momentos con derecho administrativo y plantean, escriben todas las preguntas que quieran hacerme, todas las dudas, porque recuerden que estamos haciendo algo muy, muy limitado, lo que el tiempo nos permite, y yo contestándole todo lo que pueda hacer para que ustedes se lleven una mejor experiencia de la clase. Entonces, volvemos y 35 y nos dedicamos a esta segunda parte o segunda unidad, vendría a ser. La primera unidad va a estar limitada a esto que dimos. Sobre esto que dimos podemos decir o preguntar cosas que estén combinadas entre una y otra y que ustedes tengan que usar la cabecita no solo para peinarse, sino para razonar